Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en este debate y especialmente por activar una defensa del servicio público en tiempos que considero francamente peligrosos. Yo me voy a seguir sobre todo al campo europeo porque creo que tenemos que acostumbrarnos inevitablemente a marcar lo que pasa en España en un contexto que tanto legalmente pero también políticamente inevitablemente nos está marcando. Y comenzaría recordando que el modelo europeo de servicio público se engloba en otros pilares que suelen olvidarse. Por supuesto, hay desde el protocolo de Ámsterdam toda una doctrina de defensa de la importancia del servicio público para la defensa de las necesidades, se dice oficialmente, democráticas, sociales y culturales europeas. Pero además de ese pilar fundamental, el modelo europeo se ha asentado también sobre la consideración de que la radio y televisión privada comercial cumplía un papel importante de servicio público con esa u otra denominación jurídica que por tanto debía ser regulado, debía ser controlado y debía garantizarse su servicio a la sociedad. Había un tercer pilar que se ha ido abriendo paso en toda Europa, que es la existencia de autoridades independientes capaces de armonizar el conjunto del sistema televisivo y de garantizar la armonía de esa competencia entre servicio público y televisión o radio y televisión comercial. Esos pilares no necesariamente deben darnos la imagen de una Unión Europea armónica en este campo, porque recordemos que la actuación habitual durante años de la Unión Europea ha sido bastante asimétrica. Ha habido una doctrina cada vez más rigurosa sobre la definición, la actuación, las condiciones del servicio público, de proporcionalidad del dinero público, de transparencia, de confiar legalmente la misión del servicio público a una sociedad, de fijar legalmente sus misiones, sus objetivos, pero al mismo tiempo ese rigor no se ha ejercido ni en el campo privado ni en las leyes anticoncentración. Todavía hoy seguimos sin tener en la Unión Europea una legislación anticoncentración que defienda el pluralismo en unos procesos cada vez más multinacionales, cada vez más transnacionales. Les recuerdo también que hemos asistido a una lectura, a una interpretación cada vez más neoliberal y de mercado de la propia directiva de Televisión Sin Fronteras, hasta la última versión de servicios de comunicación audiovisuales, y elementos tan vitales como la existencia de autoridades independientes. La Unión Europea permanentemente aconseja su existencia y su independencia, pero finalmente nunca la ha hecho obligatorio para el conjunto de los países. Esta es una situación tradicional que, en mi opinión, pues se está deteriorando claramente en los últimos años. Y se está deteriorando por dos frentes. Por una parte, por las contrarreformas nacionales, sobre todo en los países del sur de Europa. Obvio, la asistencia de los países del antiguo este o los socialistas europeos, donde las circunstancias son muy diversas en los países, pero en toda la Europa latina, donde el servicio público ha estado históricamente menos arraigado, menos afianzado, menos integrado en la conciencia colectiva y en la sociedad civil, se están produciendo movimientos claros de contrarreforma, donde yo situaría claramente el ejemplo español. Me refiero al caso francés, al caso italiano sobre todo, donde se está produciendo simultáneamente una degradación de la regulación y las condiciones del servicio público, especialmente reformas financieras, aventureras, insostenibles, como la que se ha llevado a cabo en Francia por Sarkozy o en España por el gobierno Zapatero. Me refiero sobre todo a la eliminación de la publicidad y su sustitución por fuentes inestables y muy probablemente condenadas, por lo menos parcialmente, en la Unión Europea. Me refiero también a no solo un proceso de contrarreforma en el servicio público, también en la regulación privada. Es curioso que tanto en Francia como en Italia la regulación en los últimos años ha tendido a permitir mayores niveles de concentración prácticamente ya ilimitados, a dar regalos maravillosos a
las cadenas privadas, en materia de regulación de la publicidad, en materia de control de las propias autoridades audiovisuales independientes, en lo que algunos autores, cito sobre todo a Pierre Mousseau, con un libro muy bonito que se llama El sarco-berlusconismo, interpreta claramente como un cambio radical en la doctrina misma sobre la libertad de expresión. Durante años se pensó que la libertad de expresión anulaba en la democracia europea en un servicio público fuerte y plural. Después se optó por una garantía de la libertad de expresión y del pluralismo en la competencia entre el polo público y el polo privado. Pues bien, la reforma de los últimos años de Francia, de Italia y me atrevería a decir cada vez más también de España, es el centrar exclusivamente, confiar exclusivamente la defensa del servicio público a la competencia privada, lo cual significa el desprestigio, el deterioro de imagen financiero del propio servicio público, en un modelo que Berlusconi ha llevado al virtuosismo, criticando permanentemente al mismo tiempo que intenta controlar el servicio público de la RAI, mientras exalta la independencia de las cadenas privadas, naturalmente controladas por él. Quiero recordar que estos dos elementos de la contrarreforma son inseparables y en la práctica se están calcando también en las últimas decisiones, en las últimas regulaciones del gobierno español. En definitiva, nos falta un paso más que el Partido Popular está dando ya de forma descarada. Ayer leía unas declaraciones de responsables de la FAES en el sentido de eliminar completamente ya el servicio público y confiar totalmente la defensa del pluralismo y la libertad de expresión al polo privado en exclusiva. En definitiva, tenemos también un proceso que yo creo que es interesante analizar de luces y sombras de la propia doctrina de la Comisión Europea. Una doctrina que ha oscilado permanentemente entre la defensa de la cultura, establecida en su Constitución, pero también la defensa de la libre competencia del mercado. Eso ha llevado a una serie de precisiones crecientes sobre la forma de financiar el servicio público sin caer en ayudas de Estado. Es muy curioso ver la evolución que ha seguido la Comisión Europea del 2001 al 2009, que son las fechas de las dos comunicaciones de la Comisión Europea sobre la ayuda del Estado a la radiodifusión del servicio público. En la primera, en 2001, se hablaba solo de competencia y soberanía de los Estados nacionales. Y se hablaba de que la Comisión solo podía intervenir cuando hubiera un error manifiesto en un servicio público que no defendiera las necesidades sociales, democráticas y culturales de su país. En el 2009, el error manifiesto se convierte en una prueba a priori ante cualquier cadena, servicio o misión del servicio público, de forma que la Comisión se arroga la competencia de controlar y vigilar sobre todo los servicios temáticos y online de la red de televisión pública en cada país europeo, restando evidentemente competencia de la soberanía de cada país. En la práctica eso se ha traducido en una vigilancia de la Comisión, sobre todo a todos los servicios online, a todos los servicios de sociedad de información del servicio público en cada país, hasta el punto de que en los últimos años ha habido 8 expedientes informativos, pero que pueden terminar en prohibiciones a 8 países europeos y a su desarrollo en sociedad de información. Elemento positivo de este proceso: muchos servicios públicos, como el británico, como la BBC, como la televisión pública alemana, han hecho la necesidad virtud y han convertido esa obligación de demostrar que realmente sus actividades son de servicio público, haciendo test masivos en la sociedad, consultando permanentemente a la sociedad civil, en encuestas masivas como la BBC, pero también en consulta y asesoramiento permanente en lo que se llama un test de valor añadido público, el Public Value Test, de cada servicio, cada canal, cada programa lanzado sobre todo en online, demostrando que esa prueba ante la Comisión Europea se podía convertir en un mucho mayor enraizamiento del servicio público con la sociedad. Lo mismo ha ocurrido en el caso alemán, lo que llaman un test en 3 etapas, donde se establece, sin embargo, un elemento añadido peligroso: es la consulta al público primero, la consulta a expertos independientes después,
y se ha introducido una consulta a los competidores para demostrar que los nuevos servicios no van a perjudicar la libre competencia en el mercado, ¿no? Detrás de eso hay el riesgo de nuevo de que el servicio público sea considerado un elemento solo complementario de lo que el mercado ofrece y solo cuando el mercado fracase en un terreno determinado, ¿no? En definitiva, hay que estar vigilantes sobre las actuaciones de la Comisión Europea, hay que estar mucho más vigilantes todavía sobre los gobiernos latinos, cuya conciencia del servicio público están demostrando es bastante escasa, pero especialmente hay que obligar también al servicio público a acabar con la doctrina perenne del despotismo ilustrado, de qué debemos dar al público por encima de lo que el público quiera, y hay que exigir en el servicio público también en España, nacional y autonómico, la auténtica participación directa, democrática de los ciudadanos y de la sociedad civil. Y eso significa adoptar, sorprendentemente la Ley General Audiovisual ni siquiera se cita, adoptar una estrategia permanente de consulta y de participación a entidades sociales significativas, no solo al derecho al acceso, sino una permanente consulta de los servicios, de los objetivos, de las misiones que un servicio público debe cumplir en el futuro. Naturalmente, eso debería encaminarse en un contrato-programa, en un plan estratégico, que desgraciadamente tampoco hoy existe en España. Muchas gracias.